3. Respuesta de la Iglesia Católica Apostólica Renovada al Padre Manzanera Miguel de Bolivia. Le saluda Monseñor Juan Ernesto Iriarte Blas de Perú, a quien usted insinúa se acredita a sí mismo arzobispo de Perú. Damos respuesta a la desatinada opinión acerca de nuestra Iglesia. Somos la Iglesia Católica Apostólica Renovada en Perú, Bolivia, Ecuador, Latinoamérica y otros, que tenemos igual nacimiento por el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desde la Trinidad. Fuimos fundados también por Jesucristo y creemos en el primado de Pedro. Creemos en la sucesión apostólica desde Pedro, los apóstoles, los papas, todos los obispos de forma ininterrumpida hasta nuestros días. Nuestras iglesias católicas apostólicas renovadas en cada nación existen precisamente para dar respuesta a algunos problemas, como es el celibato obligatorio, que en los principios de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, no fue así. Y usted lo sabe perfectamente, ya que hubieron papas. El primer papa Pedro fue casado, y muchos otros papas con mujer y varios hijos, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y diáconos, casados. Somos 100% católicos y le hemos escrito al Papa Francisco para entrar en comunión plena y perfecta con él. Y oramos por él todos los días, porque es un Papa latinoamericano de mente abierta, un jesuita a carta cabal bien preparado, muy espiritual, muy pastoral, muy evangélico y muy humano. No como algunos pocos jesuitas de mentalidad cerrada y estrecha. Pues el Papa Francisco está promoviendo el ecumenismo, la unión entre todas las iglesias, y algunos como usted están contradiciendo al mismo Papa con sus conductas, con sus actitudes, con sus palabras. Por ejemplo, llamar espuria a una iglesia o a una ordenación o a algún ministro de Dios. Nosotros decimos que creemos en el Evangelio y en la tradición apostólica a la luz del magisterio de la Iglesia, en unidad y en coherencia, no en contradicciones. Creemos que Pedro representa esa piedra fundamental que es Cristo, y sobre la base de Pedro, los apóstoles y los profetas, Dios establece su Iglesia. Creemos también en el llamado a la unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, con una unidad visible. Nosotros estamos en comunión espiritual y ecuménica con el Papa Francisco, nos sentimos así, a quien admiramos por su capacidad de diálogo, de apertura, de comunión y de concertación con todas las iglesias. Reconocemos también a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, incluso nosotros también tenemos sucesión católica apostólica ortodoxa sirio-jacobita. En América Latina también nosotros tenemos la sucesión católica apostólica romana válida y legítima de Monseñor Carlos Duarte Costa y otros. En ningún momento nosotros pretendemos suplantar a la Iglesia Católica de Roma. Todo lo contrario, estamos evangelizando a tiempo y a destiempo, en los lugares donde muchos sacerdotes católicos, apostólicos y romanos no llegan. Esto es en los cerros, las zonas andinas, en los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, en los caseríos, en los arenales, etc. Y no tendría usted por qué ponerse celoso ni envidioso. Monseñor Javier Ticona, que fue, que es y que será sacerdote católico, apostólico y romano, nunca ha perdido su ordenación sacerdotal, ya que, como reza la misma doctrina de la Iglesia Católica, es sacerdote para siempre. Y nada ni nadie, ni usted, le puede quitar ese sello indeleble que imprime carácter en el sacramento del orden sacerdotal. Participa de la Iglesia Católica Apostólica Renovada, y también todos en camino en comunión plena y perfecta con la Iglesia Católica Apostólica y Romana que preside nuestro amado Papa Francisco, a quien oramos por él bastante, todos los días.
También saludamos a nuestros hermanos católicos apostólicos nacionales que han venido del Brasil a fundar la Iglesia Católica Apostólica Nacional de Bolivia. Ellos son nuestros hermanos, tenemos la misma sucesión de Monseñor Carlos Duarte Costa, que también tenemos nosotros en documentos fehacientes e indubitables, y los respetamos, oramos también por ellos. Reverendo Padre Manzanera Miguel, la Biblia manifiesta en las palabras de Jesús: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. ¿Por qué miras la viga en el ojo de tu hermano y no miras la que tienes en ti mismo? Porque con la misma vara en que midas vas a ser medido. Con todo respeto que usted se merece como sacerdote, como jesuita, debería reflexionar usted y no juzgar a sus hermanos sacerdotes. Le escuché 2 veces hablar de sacerdotes con problemas, suspendidos. Una alternativa de solución a los 159,000 sacerdotes casados, católicos, apostólicos y romanos que hay en el mundo es precisamente readmitirlos en la iglesia como casados y con el apoyo de sus comunidades, y que sigan evangelizando, anunciando la palabra de Dios, sanando y liberando a los más pobres, marginados, enfermos y oprimidos. Siga usted el ejemplo de nuestro amado Papa Francisco, que en el último viernes de la misericordia, en octubre, fue a visitar a los sacerdotes casados, a sus esposas, a sus hijos. Dialogó con ellos, los escuchó. Todos los problemas que tuvieron con sus obispos al abandonar sus diócesis y parroquias, y todos los problemas que sufrieron. Usted, por lo visto, no sabe escuchar como el Papa Francisco y no sigue su ejemplo, aún siendo hermano jesuita de su orden. El Papa Francisco terminó bendiciendo a los sacerdotes casados, bendiciendo a sus esposas, bendiciendo a sus hijos. Siga el ejemplo de el Papa. Reverendo Padre, es muy lamentable que usted utilice términos ofensivos como ha utilizado la palabra espuria, y no se lo vamos a permitir. Según el diccionario de la Real Academia Española, y que usted como español sabe muy bien el castellano, la palabra espurio, espuria, viene del latín spurius, que significa como adjetivo bastardo, que degenera de su origen o naturaleza, y la segunda forma es falso, fingido. Piense usted antes de hablar y dirigir una palabra ofensiva. Usted está empleando términos contrarios y opuestos al mensaje del Papa Francisco, que ha promovido durante más de un año el mensaje de la misericordia. ¿Dónde está la misericordia? En usted. La letra mata, el espíritu da vida. En nuestras iglesias católicas apostólicas renovadas no estamos cayendo en cisma. Pablo VI dijo que en la iglesia está la unidad en la diversidad. Nosotros no hemos dejado de ser católicos apostólicos y respetamos nuestra herencia romana. Jamás hemos renunciado a ella y somos renovados. No hemos creado un cisma, ni lo vamos a hacer, porque nuestra misión es más bien como un carisma, donde se aceptan a sacerdotes célibes, convivientes, casados, separados, divorciados, viudos. No los marginamos a nadie. A todo esto se les llama al arrepentimiento, a la conversión, y todo regularizando su situación del sacramento del matrimonio, que no debe ser para vivir en concubinato. Ellos se reincorporan a humanizar, a evangelizar, a sanar, a liberar al pueblo de Dios, en especial a los más pobres. No hemos hecho ningún cisma, al contrario, estamos aportando un carisma a la iglesia. Y si nosotros hubiésemos querido hacer un cisma, hace tiempo lo hubiésemos hecho, nombrando un nuevo papa paralelo, cosa que no lo hemos hecho, no lo hacemos ni lo haremos nunca, porque queremos y amamos a la iglesia y al papa. También San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recuerde usted
que San Juan Pablo II nos reconoció antes de morir, y me extraña que no diga la verdad completa. Le hago recordar la encíclica Domino Jesus en el número 17, escrita por el cardenal Ratzinger y que la aprobó San Juan Pablo II, que reza: existe por lo tanto una única iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica, pero se mantienen unidas a ellas por medio de vínculos estrechos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo. Si bien falta la plena comunión con la Iglesia Católica, al rehusar la doctrina católica del primado de Pedro, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente toda la Iglesia, el obispo de Roma. Comentario: nosotros en la Iglesia Católica Apostólica Renovada, que tenemos herencia renovada, creemos en la Trinidad, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y de manera particular en Cristo, y todo el credo apostólico y católico, de manera especial en la Iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y creemos también en el sucesor de Pedro, el Papa, y los obispos en comunión con él. Por lo tanto, creemos en el primado de Pedro y estamos en camino, en la búsqueda de la comunión plena y perfecta directamente con el Papa Francisco, a quien le hemos escrito y apreciamos, lo queremos, amamos y respetamos. Veneramos su presencia como pastor y siervo de los siervos de Dios, en especial su humildad, que usted debe de imitar, reverendo Padre. Y debe aprender de él, servidor fiel en la iglesia, en el mundo, en la familia y entre los más pobres. Y coincidimos con él en la opción preferencial por los más pobres. La nueva evangelización, la familia, la unidad entre los cristianos, la paz y el desarrollo de los pueblos, la ecología. En este tiempo de misericordia, amamos especialmente a la Santísima Virgen María, los ángeles y los santos. Tenemos los 7 sacramentos, la Biblia y la tradición a la luz del magisterio de la Iglesia, en unidad y en coherencia, no en contradicciones. El celibato es opcional. Tenemos sacerdotes célibes y casados. Tenemos la misma fe que creemos, la misma fe que oramos, la misma fe que celebramos, en especial la Eucaristía, y la misma fe que vivimos en una moral humana y evangélica. Contamos con sucesión católica apostólica romana válida y legítima, incluida sucesión católica apostólica romana de los obispos católicos apostólicos romanos, monseñores Carlos Duarte Costa y Salomón Barbosa Ferraz. Vea usted en la página web Catholic Hierarchy. Igualmente, sucesión católica apostólica ortodoxa sirio-jacobita, sucesión católica apostólica veterocatólica, sede de Utrecht, Holanda, del Reino de Holanda, y 19 líneas de sucesión más. La Eucaristía válidamente consagrada la celebramos con el rito del misal romano y los aportes de la renovación de la Iglesia, la renovación carismática católica y de la teología de liberación por los pobres, a la luz del Evangelio, y de las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo y nuestra propia experiencia en liturgia renovada, haciendo nuestras Eucaristías a la luz del Concilio Vaticano II, vea la Sacrosanctum Concilio número 30, 48 y 49, haciendo una misa participativa, reflexiva, bíblica, doctrinal, vivencial, del corazón, espiritual, práctica, dinámica, con un mensaje de compromiso y solidaridad con los más pobres. No una misa cansada, aburrida, apática, fría, seca, sin vida, por cumplimiento sin celo apostólico. Hacer una buena misa bien preparada y con unción, cumpliendo de este modo los 2 requisitos de la Domino Jesus número 17, sucesión apostólica y Eucaristía válidamente consagrada. Como verdadera iglesia particular, somos una iglesia particular católica apostólica romana y renovada a la luz del Concilio Vaticano II, las conferencias episcopales latinoamericanas
y nuestra propia experiencia en nuestros concilios. Vea usted www.icarpe.org. Nosotros creemos en la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición Apostólica a la luz del magisterio de la Iglesia, en unidad y coherencia interna, no en contradicciones. Y creemos que la verdad y el amor está por encima del código de derecho canónico que habla de excomunión que usted cita. Pensamos que nosotros estamos en comunión con Dios, en comunión con nosotros mismos, en comunión con los hermanos, en especial con los pobres, y en comunión también con los marginados, enfermos y oprimidos del Evangelio, y en comunión con toda la creación y obra de Dios, como nos lo ha remarcado el Papa Francisco, y que San Francisco de Asís siglos atrás también nos recordaba en la encíclica Laudato Si de Francisco. Y sobre todo en el amor, no es un código de derecho canónico que usted quiere aplicar a rajatablas, sin considerar al ser humano, al Evangelio y sobre todo el Evangelio de la misericordia que tanto se predica. Por favor, no siembre miedos, temores, no haga terrorismo psicológico o espiritual. Esos tiempos de la Inquisición, que de santa no tuvo nada, ya pasaron hace siglos. Estamos en el siglo XXI, un siglo marcado especial en estos últimos años por el mensaje de nuestro amado Papa Francisco. Hacer una iglesia pobre entre los pobres, no una iglesia legalista, sin misericordia, fariseísta, pegada a la letra, sino una iglesia que vive en el amor y en el espíritu del amor de Jesucristo, el Evangelio, que es la fuerza del Espíritu Santo, en el amor del Padre misericordioso. Nosotros hace años hemos reflexionado. No estamos causando separaciones ni queremos multiplicar iglesias, sino que estamos llamando a la unidad a todas las iglesias cristianas. También creemos que la voluntad de Dios es la unidad. Juan 17:21. En el camino del conflicto a la comunión, como nos decían nuestros teólogos católicos y luteranos, le remarcamos que deje estar juzgando, criticando, condenando, injuriando, difamando y calumniando a sus hermanos sacerdotes. Usted es sacerdote y el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Usted ya ha tirado varias piedras sobre ellos. Por otra parte, usted habla de que hay sacerdotes que están en situaciones irregulares o están en concubinato. Hay sacerdotes bolivianos que ahora son obispos y han declarado abiertamente que han preferido ser sinceros y casarse, y regularizar su situación y a la vez seguir sirviendo al Señor, a la iglesia de los más pobres, como fue en la iglesia hasta el año 1123, en la iglesia católica, apostólica y romana, donde hubieron papas, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, con mujer e hijos, como usted muy bien lo sabe, por la historia de la iglesia. Debería usted más bien agradecer a Dios y a la iglesia que existan sacerdotes que ejercitando su ministerio estén evangelizando, haciendo catequesis, pastoral, administrando los sacramentos del bautismo, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio, la unción de los enfermos que tanta falta hace al pueblo de Dios, y no tengan sacerdotes de escritorio, sacerdotes pastores que vuelan a oveja, como dijo nuestro amado Papa Francisco, y estén sirviendo a Dios, a la iglesia y a los más pobres en las zonas periféricas. Cosa que muchos sacerdotes no lo hacen, y en especial trabajar en estas zonas urbanos marginales. Usted habla de que están cobrando por sus servicios religiosos. Tenga mucho cuidado en hablar, porque el mismo Papa Francisco al interior de la iglesia ha criticado que muchas parroquias católicas, apostólicas y romanas, incluida la de su país y de usted y de otros países del mundo, ponen avisos o tarifas por los sacramentos. Esto es muy lamentable. Autoevalúese usted desde dentro, antes de estar juzgando a los demás. Nuestras iglesias católicas apostólicas renovadas y también las iglesias católicas apostólicas nacionales son verdaderas iglesias particulares, y usted lo sabe. Por lo tanto, por la Domino Jesús número 17 que hemos leído, por lo tanto, no diga que son asociaciones que no son auténticas y que hay que denunciar.
Todos los actos nuestros, nuestros sacramentos son completamente válidos y legítimos porque tenemos sucesión católica apostólica válida y legítima. Y son también legítimos porque en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, las constituciones políticas de los países y las leyes nuevas hablan de libertad e igualdad religiosa. Tenemos el derecho de ejercitar nuestra fe, nuestra religión, nuestras creencias, nuestro culto, nuestra libertad de asociación. Por lo tanto, son legales todos estos actos. Nos extraña que usted diga que los certificados no van a ser admitidos. Esto es contradictorio porque usted sabe que contando con sucesión apostólica válida y legítima teológicamente hablando, y le retamos desde aquí a un debate público. La apostolicidad es base para la sacramentalidad. Por lo tanto, estarían ustedes en contradicciones y en errores teológicos y pastorales a no querer admitir los certificados del bautismo que han realizado en agua y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted sabe que hasta un laico o un catequista en estado de emergencia puede bautizar y ese bautismo es válido y legítimo. ¿Por qué usted no quiere reconocer un bautismo realizado por un sacerdote católico apostólico renovado o nacional? No hay ningún fundamento teológico ni pastoral. Más que estar discutiendo cuestiones teológicas, sacramentales y pastorales, deberíamos estar trabajando juntos, todos por el ecumenismo, la evangelización de los más pobres, en el espíritu del amor y de la misericordia, en la verdadera iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la que todos venimos y somos hijos de Dios, somos hijos de la iglesia y hermanos en Cristo. Usted no puede dejar de reconocernos y por lo tanto tenemos que estar unidos en Cristo, en la cruz de Cristo, que por su pasión y muerte y resurrección nos ha ganado la salvación y la vida eterna. Y orgullosos de ser cristianos y católicos, haciéndole un llamado a usted a que reflexione, piense antes de hablar y trabaje más bien por la unidad entre los cristianos, como lo está haciendo nuestro amado Papa Francisco, su hermano de la orden de los jesuitas, a quien vaya desde aquí nuestro saludo y respeto, que tantos bienes y carismas y aportes ha dado a la Iglesia Católica. Por último, un testimonio. Me invitaron al arzobispo de Perú, quien le habla. Invitaron al arzobispo de Bolivia, Monseñor Ticona, y al arzobispo de Ecuador, Monseñor Mario Gómez, para consagrar al primer obispo anglo-católico en el Ecuador, Monseñor Bonilla. Y estábamos reunidos con otros obispos más, amigos y otros sacerdotes, diáconos y miles de fieles. Y nos llegó un mensaje del Facebook donde precisamente nosotros estábamos reunidos y el Papa Francisco estaba reunido con arzobispos, obispos, pastores, predicadores, dirigentes de comunidades, laicos y otros ministros de diferentes iglesias cristianas, representantes de 600 millones de cristianos en el mundo. Y el Papa estaba dialogando con ellos, estaban en un almuerzo, estaban comiendo fettuccini, si no mal recuerdo, y el Papa bromeaba con ellos y decía: pensar que hace 500 años, si ustedes venían acá a Roma, los quemábamos vivos o los matábamos. Y si nosotros íbamos a las zonas de Europa del protestantismo, también nos mataban y nos quemaban vivos. Estimado hermano, padre Manzanera, Miguel, ya acabaron esos tiempos, por favor. En el nombre de Dios, de la iglesia, de los más pobres, deje ya de estar atacando, haciendo tanto daño a cuantos miles de laicos y otros ministros que al escuchar sus palabras de espuria o de otros adjetivos hace usted tanto daño. Trabaje más bien usted en anunciar el reino de Dios y su justicia, la misericordia, en sanar, en liberar a los más pobres, marginados, enfermos y oprimidos,
Y trabajemos unidos en un diálogo ecuménico, como están haciendo en muchas conferencias episcopales en el mundo y como está haciendo el Papa Francisco. Muchas gracias. Yo sé que este mensaje va a tener repercusión local, nacional, internacional y mundial. Que el Señor, Dios uno y trino, le bendiga a usted, bendigan a los jesuitas, bendigan a toda la iglesia de Bolivia, del Perú, Latinoamérica y el mundo. Y que la Virgencita de Guadalupe, nuestra Madre, siempre esté ayudándonos en este camino de la verdad, la justicia, la paz, la misericordia, la unión entre todos los seres humanos y cristianos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre todas las iglesias y el mundo entero. Amén. Vamos en paz, trabajemos en paz. Amén.